Imagina por un momento que estás de pie sobre una capa de hielo, pero no una capa fina. Debajo de ti tienes el equivalente a un rascacielos de, no sé, 150 pisos, pero de hielo macizo, algo que parece la definición de permanente. Y ahora imagina que todo eso se desvanece, desaparece y deja la roca desnuda al sol por primera vez en milenios. Pues esto no es ciencia ficción, es un episodio real de la historia de nuestro planeta, y ese es precisamente el centro de nuestro análisis de hoy. Nos vamos a sumergir en un descubrimiento que la verdad está obligando a los científicos a reescribir lo que sabían sobre Groenlandia. Vamos a analizar a fondo un estudio publicado en Nature Geoscience para entender qué pasó, cómo es posible que lo sepamos con tanto detalle y sobre todo por qué este eco del pasado resuena tan fuerte hoy. Es que nos obliga a preguntarnos algo fundamental. ¿Qué es realmente permanente? Este descubrimiento es como encontrar una foto vieja que revela un secreto de familia, ¿sabes? Nos muestra que el planeta es mucho más sensible a los cambios de lo que pensamos, incluso a cambios que en su día, se consideraron moderados. Es una lección de historia escrita en las rocas. Vale, pues vamos a desgranar esto. El hallazgo central, el titular, es que una porción enorme del noroeste de Groenlandia, una zona que llaman Prudhoe Dome, se quedó sin hielo. Completamente. Y no fue hace millones de años, sino en un pasado geológico muy, muy reciente. Hace entre 8.200 y 6.000 años. Es que la escala es lo que lo cambia todo. No hablamos de que los bordes retrocedieran un poco. No es un deshielo menor. Para nada. Hablamos de una desaparición total en esa área. La fuente describe una capa de hielo de más de 500 metros de espesor. 500 metros. Es que es una brutalidad. Imagina una capa de hielo que cubre la Torre Picasso de Madrid y todavía sobran 350 metros por encima. Pues todo eso se fue, se convirtió en agua. Y aquí es donde la historia da un giro que yo por lo menos no me esperaba. Lo primero que piensas es... Un calor infernal, claro. Un evento climático extremo. Exacto. Pero no. El estudio revela que esto ocurrió durante un periodo de calentamiento que califican de moderado, en el Holoceno temprano. Las temperaturas en el Ártico eran solo de 3 a 5 grados Celsius más cálidas que en la era preindustrial. Y ese dato es una bomba. Porque, para ponerlo en contexto humano, como dice el profesor Jason Reiner en el artículo, ese periodo del Holoceno es famoso por su estabilidad climática. Es literalmente la cuna de nuestra civilización. Fue en ese clima estable, predecible, cuando los humanos desarrollamos la agricultura, construimos las primeras ciudades. O sea que mientras en Mesopotamia estaban, empezando a cultivar trigo, Justo. en Groenlandia estaba ocurriendo un deshielo masivo que nadie se imaginaba. Es una paradoja tremenda. El mismo clima que nos permitió florecer estaba disolviendo una de las mayores masas de hielo del planeta. Exacto. Y esa es la gran llamada de atención. Sugiere que nuestra definición de un clima estable y bueno para la civilización puede ser a la vez un clima de alerta roja para las capas de hielo. Y eso nos conecta directamente con el presente, claro, porque esos 3 a 5 grados de calentamiento de entonces están peligrosamente cerca de las proyecciones para nuestro futuro más inmediato. Vale, esto nos lleva a la pregunta del millón. Si el hielo se fue, dejó la roca al descubierto. Pero, ¿cómo narices leen eso los científicos 7.000 años después? La respuesta, al parecer, está en un proyecto con un nombre muy evocador. Green Drill, perforación verde. Y el nombre, la verdad, se queda corto para describir la odisea que fue. Un equipo de investigadores se fue hasta Prudhoe Dome, uno de los lugares más remotos del planeta, y su misión era perforar casi 500 metros de hielo hasta llegar al lecho de roca y sacar una muestra de lo que hay justo debajo. Suena a una simple perforación, pero el artículo deja entrever que fue de todo menos sencillo. Fue una proeza. Piensa en las condiciones: temperaturas bajo cero, vientos huracanados. El artículo cuenta que se toparon con hielo fracturado que amenazaba con romper la broca a cientos de metros de profundidad. Tuvieron fallos en el equipo, casi tienen que abandonar. De hecho, hay un momento de tensión máxima. Una fractura en el hielo a pocos metros del final casi lo arruina todo. Tuvieron que improvisar y jugársela. Y después de todo ese esfuerzo, consiguen su tesoro, un cilindro de roca y sedimento. Y aquí entra la ciencia, que parece casi magia. La técnica se llama datación por luminiscencia. Suena algo de una película, ¿eh? Un poco sí.
Pero lo fascinante es el método, porque es increíblemente ingenioso. Imagínalo como un reloj geológico que se pone a cero con la luz del sol. Espera, ¿me estás diciendo que pueden saber cuándo una roca vio el sol por última vez midiendo un brillo? Suena a poesía, ¿no? A geofísica. Es una buena pregunta. Suena amaro, sí, pero es física pura. Pensemos en los granos de cuarzo de ese sedimento. Mientras están enterrados en la oscuridad total, bajo 500 metros de hielo, la radiación natural del entorno hace que los electrones se queden como atrapados en su estructura. Es como si cada grano de cuarzo fuera una batería microscópica que se va cargando de energía muy, muy lentamente. Vale, entiendo la analogía. La batería se carga mientras está a oscuras. Exacto. Pero en el instante en que ese grano de cuarzo queda expuesto a la luz del sol, la energía de la luz actúa como una llave. Libera todos esos electrones atrapados de golpe. Y al liberarse, emiten un destello de luz, una luminiscencia. La batería se vacía por completo. El reloj, a cero. Ah, ya veo por dónde vas. Y el reloj empieza a contar de nuevo en cuanto el hielo vuelve a cubrirlo. Precisamente. Lo que hacen es llevar esas muestras al laboratorio, en tubos opacos, claro. Allí, en una habitación a oscuras, exponen los granos a una luz controlada. Miden el brillo que emiten y la intensidad de ese brillo les dice cuánta carga tenía la batería. A más brillo, más tiempo ha pasado en la oscuridad. Así calculan cuándo fue la última vez que ese sedimento vio el sol. Es increíble. Básicamente, le preguntaron a las rocas, ¿cuándo tomasteis el sol por última vez? Y las rocas respondieron, hace unos 7000 años, lo que confirma que el hielo no estaba. Entonces, si esto pasó en el pasado con un calentamiento moderado, ¿qué significa para nosotros ahora? Pues aquí es donde el pasado deja de ser una curiosidad y se convierte en una advertencia muy, muy directa. El Ártico se está calentando a un ritmo sin precedentes. Las temperaturas allí ya han subido 3 grados Celsius solo en las últimas 5 décadas, mucho más rápido que la media global. Y las proyecciones sugieren que las condiciones que provocaron aquel deshielo podrían repetirse en esa misma zona, en Prudhoe Down, en los próximos 30 años. 30 años. Es que eso no es un futuro lejano, eso es básicamente mañana. Y si se repite el evento, se repiten las consecuencias. ¿Cuál sería el impacto en el nivel del mar? Pues la fuente cita unas proyecciones que, la verdad, son difíciles de asimilar. Si un evento de deshielo similar se replicara hoy, podría elevar el nivel promedio del mar entre 7,5 y 24 pies. En metros estamos hablando de un rango de 2,3 a 7,3 metros. 7 metros. Es que es una cifra tan grande que se vuelve abstracta. Para que nos hagamos una idea de qué estaríamos hablando en un lugar como, no sé, la costa de Valencia. Estaríamos hablando de la desaparición completa de playas, de barrios costeros como el Cabañal, inundados de forma permanente. Infraestructuras críticas como puertos, paseos marítimos, todo inutilizado o exigiendo obras de defensa faraónicas. Y es importante esto, no es una ola gigante, es un nuevo nivel del mar, permanente. El mapa de las costas se redibujaría por completo. Vaya tela. Y para dar más contexto, toda la capa de hielo de Groenlandia es responsable ahora mismo del 20% de la subida del nivel del mar. Si se derritiera toda, subiría esos 7,3 metros. Lo que este estudio demuestra es que no hace falta que se derrita toda la capa para tener consecuencias catastróficas. Basta con que un sector vulnerable como Prudhoe Down cruce un umbral de temperatura. Como dice el investigador Jörg Schaefer, la roca de debajo nos dice cuáles son los márgenes más vulnerables. Es como tener un mapa de los puntos débiles. Hay una reacción de uno de los científicos, Caleb Walcott-Gage, que me llamó mucho la atención. Después de todo el trabajo, describe el hallazgo con una sola palabra: humillante. No dice alarmante, dice humillante. Es una elección de palabra muy potente. Es la palabra perfecta, porque va más allá del dato científico, no. Creo que se refiere a que el descubrimiento es humillante para nuestra percepción como especie. Tendemos a ver el mundo a escala humana. Las montañas, los océanos, las capas de hielo, para nosotros son el telón de fondo inmutable de nuestras vidas. Claro, es humillante en el sentido de que nos pone en nuestro sitio. Nos recuerda que estas formaciones son sistemas dinámicos que operan en escalas de tiempo que se nos escapan. Exacto.
Son sistemas dinámicos y, como demuestra este estudio, sorprendentemente frágiles. Darnos cuenta de que ese hielo, que parece la definición de lo sólido, desapareció por completo en el pasado reciente y que podría volver a hacerlo por nuestra causa, pues es una lección de humildad. Nos obliga a confrontar el impacto desproporcionado que estamos teniendo. A ver, si juntamos todas las piezas. Por un lado tenemos que una parte clave del hielo de Groenlandia es mucho más sensible a un calentamiento moderado de lo que se pensaba. Por otro lado, la prueba no viene de una simulación, que siempre puede tener un margen de error, sino de la propia Tierra. Es una evidencia física, grabada en la roca. Es un hecho, no una teoría. Y por último, y quizá lo más importante, este evento histórico no es una simple anécdota, es una advertencia directa, cuantificable y con un plazo de tiempo alarmantemente corto sobre el aumento del nivel del mar. Y todo esto nos deja con una reflexión final, que es casi una ironía trágica. La fuente nos recuerda que aquel deshielo ocurrió durante una época de estabilidad climática, una estabilidad que, paradójicamente, fue la que permitió el florecimiento de la civilización humana. Y ahora somos nosotros los que estamos recreando esas mismas condiciones de temperatura, pero de forma artificial y a una velocidad vertiginosa. Exacto. Y esa es la pregunta que se queda flotando en el aire. ¿Qué le sucede a una civilización global, con miles de millones de personas viviendo en zonas costeras, cuando el clima que una vez fue su cuna se convierte en una amenaza directa para su supervivencia? La historia de la roca bajo el hielo de Groenlandia no es solo una historia sobre el pasado. Es un prólogo de nuestro posible futuro.